Entonces, en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 3, verso 1. Jeremías capítulo 3, verso 1. Y el título de este sermón es Vuélvete a mí, vuélvete a mí. Sigamos atentamente la lectura de la palabra del Señor, hermanos. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú, pues, has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Amén. Demos gracias al Señor por su palabra. Padre Santo, tú conoces nuestros corazones y estás en medio nuestro, Señor, para bendecirnos. Rogamos tu presencia ahora, Señor, para que aquiete nuestras mentes, para que sobrecoja nuestros corazones, Señor, para que podamos adorarte, Señor, a través de escuchar tu palabra y meditar en ella. Que al momento de oír tu voz, Señor, en la exposición de esta Escritura, el Santo Espíritu, Señor, que inspiró esta palabra y que también levantó a Jesucristo de entre los muertos y que también nos ha dado vida juntamente con Él, ilumine nuestros corazones y nuestros ojos para ver las verdades de tu palabra. No estamos acá, Señor, para pasar simplemente el tiempo. Hemos destinado, Señor, esta mañana para encontrarnos contigo. Y tú, Señor, vienes a nuestro encuentro con tu palabra, con tu evangelio. Permítenos, Señor, oír dignamente de ti. Señor, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, que los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestros corazones, Señor, te agraden. Bendice, Señor, a los presentes. Señor, bendice a los niños que puedan estar delante de ti, oyendo también tu voz. Guarda sus corazones. Guárdanos a nosotros, Señor, del maligno. No sea, Señor, que la palabra sembrada en esta tarde caiga simplemente, Señor, entre pedregales, entre escombros, sino, Señor, que sea sembrada en buena tierra, en una tierra tratada por ti, en corazones tratados por ti, Señor, para que tu palabra sembrada en nuestras vidas traiga mucho fruto para la gloria de tu nombre. Señor, ahora reconozco también mi incompetencia y debilidad, porque no está en nosotros los predicadores, Señor, cambiar los corazones, transformar las mentes. Eres tú solamente, Señor Jesucristo, a través de la administración de tu Santo Espíritu. Por lo tanto, Señor, me dispongo delante de ti, como también mis hermanos, para ser ministrados por tu Santo Espíritu a través de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vuélvete a mí. Esa es la voz del Señor a través de Jeremías. Vuélvete a mí. En primer lugar, ¿quién es aquel que ordena vuélvanse a mí? Si pusimos atención en el sermón anterior, debemos recordar que Dios está usando a Jeremías a través de un lenguaje de figuras poéticas.
Y en el sermón pasado hablábamos de que Jeremías habla de Dios como un esposo que ha sido traicionado. No perdamos de vista aquello. El que dice, vuélvete a mí, es el Dios que ha sido traicionado. El que dice, vuélvete a mí, es el Dios que ha sido abandonado por su pueblo. El que dice, vuélvete a mí, es el Dios santo y sublime sin comparación, que ha sido cambiado por los ídolos. Ese Dios le dice a su pueblo, ese Dios insiste en decirle a su pueblo, vuélvanse a mí. Puedes ver acá la compasión de Dios. La compasión de Dios, porque Dios le ruega a su pueblo que se vuelva a Él. Y aunque el reino de Judá, que es el reino del sur, el reino de Judá se ha convertido en una verdadera ramera, aunque el reino de Judá, a través de la boca de Jeremías, nos dice que ha pecado tanto contra el Señor que su pecado es como el pecado de una prostituta desvergonzada. Y aunque el pueblo del Señor ha caído en ese grave pecado, Dios ruega para que ellos vuelvan a Él y para que ellos sean restaurados. No pierda de vista esto, querido hermano, de que a Dios le importa tu comunión con Él. Él ruega para que el reino de Judá se vuelva a Él y sean restaurados. A pesar de que ellos han abandonado a Dios, a pesar de que ellos han dejado a Dios, al Dios verdadero, por los ídolos. Permítame ilustrar esto con algo dicho por el gran predicador John Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, hablando del ruego de Dios, hablando del Dios que ruega, hablando del Dios que muchas veces clama a su pueblo para que su pueblo vuelva a Él. John Bunyan ilustra este punto diciendo esto: ver a un príncipe suplicar a un mendigo que reciba limosna es extraño. Ver a un rey suplicarle a un traidor que acepte su misericordia es algo completamente extraño. Pero ver a Dios suplicar a un pecador y escuchar a Cristo decir, estoy a la puerta y llamo, eso es una visión que deslumbra los ojos de los ángeles. ¿Quién es el que ruega? ¿Quién es el que llama? ¿Quién es el que clama? ¿Quién es el que golpea la puerta? El Rey del universo, el Señor de los señores. Estamos hablando, amados hermanos, del Dios infinito, eterno, inmutable, del Dios que es autosuficiente en sí mismo, del Dios que no tiene comparación alguna, del Dios, amados hermanos, del Dios que no nos necesita. Él es satisfecho en sí mismo, Él está completo en sí mismo. Nosotros como criaturas no podemos añadir nada al ser de Dios porque Él es completo y bendito desde eternidad a toda eternidad. Él lo llena todo. No existe en Dios un vacío que nosotros llenemos. Y sin embargo, ese Dios se inclina a su pueblo que le ha abandonado y le dice, vuélvanse a mí. Les ruega a su pueblo, vuélvanse a mí. Vemos ahí un punto doctrinal muy importante. Y este punto doctrinal es que Dios desea restaurar la comunión con su pueblo. Si hay alguien en este lugar
a quien le importa tu comunión, ese es Dios. Y desea tanto la comunión contigo que Él te trae por su misericordia de vuelta a Él. Dios desea nuestra comunión con Él y nos ha dado medios para esa comunión. Y Él inclina nuestros corazones hacia esa comunión. Dios desea restaurar a su pueblo a una verdadera comunión, a una amistad. Nunca olvida, amado hermano, que la gloria de nuestro cristianismo es la comunión con el Dios vivo. Y eso se separa de cualquier religión falsa. Nosotros tenemos comunión con Dios. Dios camina con nosotros, anda con nosotros. Y ese Dios llama a su pueblo Israel: vuélvanse a mí. ¿De qué deben volverse los israelitas? ¿De qué pecado deben regresar a Dios? Jeremías dice que este pueblo de Israel son como una mujer que ha roto sus votos matrimoniales para buscar consuelo y satisfacción en muchos amantes. Jeremías usa esa ilustración como una mujer que ha roto su pacto matrimonial y se ha entregado a un sinfín de amantes para satisfacer su corazón. Y Jeremías ilustra este pecado del adulterio espiritual, con distintas imágenes. Mire el versículo 2 del capítulo 3. En el verso 2 del capítulo 3, Jeremías dice: tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas, para ellos como árabe en el desierto. Ahí el profeta está usando la imagen de los mercaderes. La imagen de los mercaderes, la imagen de los beduinos que estaban en el desierto esperando ¿qué cosa? Que pasaran los clientes. Y Jeremías dice que su pueblo se ha transformado en una especie de prostituta que está parada en el camino esperando que lleguen sus amantes. Así los compara Dios. Luego en el capítulo 2, versículo 32, Jeremías compara a Israel como una doncella que ha descuidado su belleza. Capítulo 2, versículo 32. Jeremías compara a Israel como una doncella que ha perdido el cuidado por su belleza. Es como una doncella que ha olvidado sus vestidos bonitos y ha dejado de usarlos. ¿Y qué dice ahí la palabra de Dios? Capítulo 2, versículo 32. Mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Te pregunto, amada iglesia, ¿Dios lleva en cuenta nuestra comunión con Él? Sí. Sí, hermano. Podemos estar reunidos acá, podemos asistir todos los días domingo acá, pero Dios sabe lo que sucede en nuestra intimidad con Él. Dios lo sabe. Y Dios dice de Israel: mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. El cristianismo se trata de una relación íntima y profunda con el Dios verdadero. De eso se trata. Y cuando escuchamos hablar así a Jeremías, cuando escuchamos el clamor de Jeremías, inmediatamente viene a nuestras mentes el clamor también de Cristo. Este es el clamor de Cristo en la predicación de Jeremías. Recuerden lo que Cristo hizo con respecto a la dureza de Jerusalén. Recuerden lo que Jesús hizo respecto a la dureza, la ceguera, la terquedad de Jerusalén y la oscuridad de Jerusalén cuando el juicio ya era inminente. Tú puedes escuchar el mismo clamor de Jeremías en el clamor de Jesús. ¿Por qué? Porque Jeremías estaba lleno del Espíritu Santo
Y 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 nos dice que los profetas profetizaron en el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo también. ¿Cuál fue el clamor de Jesús en los días de su carne? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. También nosotros como iglesia, si somos llenos del Espíritu Santo, debemos también lamentarnos por el pecado del olvido a Dios. Debemos lamentarnos, hermanos. Debe ser nuestro lamento. En nuestro país han ocurrido 2 eventos que pareciera ser que no le han enseñado nada a la iglesia. Primer evento, una insurrección social. Segundo evento, pandemias. ¿O eso ya pasó y lo echamos al olvido? Pareciera que la iglesia olvida la mano correctora de Dios actuando en su providencia. Y muchas iglesias después de pandemia volvieron a sus cultos, volvieron a sus actividades, pero pareciera ser que no han regresado a Dios todavía. Y si ese es nuestro caso, debemos arrepentirnos. La iglesia debe lamentarse por el pecado de abandonar a Dios por los ídolos, pero principalmente por este pecado. Mira por favor el capítulo 3, versos 4 y 5. Pon atención en los versos 4 y 5 del capítulo 3. Dice así la palabra de Dios: a lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. ¿Guardará su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. ¿Qué está diciendo el profeta acá respecto de su pueblo? Ellos decían: Dios es misericordioso, Dios nos perdonará porque Él es nuestro Padre. Y esa reflexión no les permitía a ellos volverse en arrepentimiento, es decir, había una disociación. Ellos decían con sus labios algo, pero en su comportamiento negaban a Dios. Y ese, mis amados hermanos, es el pecado de nuestro tiempo. Ese es el pecado de nuestro tiempo. El pecado de nuestro tiempo es afirmar la existencia de Dios. Todos los que están acá presentes creen en Dios, creen que Dios existe. Pero muchas veces nosotros vivimos una práctica de un ateísmo. Con nuestros labios confesamos que Dios existe, pero en la práctica constantemente le ignoramos. Lo ignoramos sistemáticamente. Olvidamos nuestra comunión con Dios. Olvidamos un clamor por Dios. Olvidamos depender de Él. Y el profeta Jeremías denunció este pecado, pero sin dejar de anunciar algo muy importante: la misericordia de Dios. Ese es un componente muy hermoso en toda la predicación profética. Se denuncia el pecado, pero también se anuncia la misericordia de Dios. Vuelve a mirar por favor el versículo 1 del capítulo 3, porque ahí el profeta genera esta pregunta: si un hombre se divorcia de su esposa y ella se va y se casa con otra persona, ¿debería el hombre regresar con su ex pareja? Eso está diciendo Jeremías. Lo razonable es no. Lo razonable es de ninguna manera. Lo bíblico, si tú revisas tu Biblia en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al 4, la ley de Moisés ordenaba claramente que no se podía tomar de vuelta a una mujer que había abandonado el pacto matrimonial y que ya estaba con otro hombre. Pero ¿qué ocurre acá?
¿Te das cuenta que Dios le está pidiendo a su pueblo que regrese a Él cuando ya su pueblo lo ha abandonado por ídolos? Cuando ya su pueblo se ha casado con otros maridos. ¿Se entiende, no? Entonces, ¿cómo Dios le pide a su pueblo que regrese a Él? Esto pareciera ser que Dios estuviese violando su propia ley. Porque esta esposa no solamente dejó a su esposo. Esta esposa vive como una prostituta con muchos amantes. No es que simplemente abandonó a Dios, ahora tiene muchos amantes. Y Dios podría decir, se acabó. Pero aún así Él ruega y le dice a su pueblo, regresen, vuélvanse. Ellos abandonaron a Dios para entregarse a cada ídolo que encontraron en el camino. Yo quiero que piensen en esa figura. Jeremías describe a Israel como un árabe sentado en el camino, esperando a sus clientes, como una especie de prostituta que está parada en la esquina, esperando clientes en el camino. Ellos estaban detenidos en el camino. ¿Y qué figura espiritual hay aquí, hermanos? Ellos estaban detenidos en el camino, esperando que sus ídolos le dieran satisfacción. ¿No es acaso que eso describe al hombre y a la mujer que han perdido su comunión con Dios? Es una imagen espiritual muy fuerte, porque describe a aquel que ha perdido su intimidad con Dios, está detenido, está varado en el camino. Es como alguien que está detenido en el camino sin rumbo, sin dirección, sin paz, completamente desorientado. Es como alguien que se encuentra en un camino sin el consejo de Dios que le dice, por aquí, sigue por acá. Así se encuentra Israel, desorientada, sin rumbo, sin destino. Y cuando Dios habla de este pecado, no se lo toma a la ligera. Y nosotros tampoco. ¿Qué trajo la idolatría en Israel? Mira el versículo 3. Jeremías 3:3. ¿Qué trajo la idolatría de este pueblo? Por esta causa las aguas han sido detenidas. Y faltó la lluvia tardía. ¿Qué produce la idolatría? ¿Qué produce abandonar nuestra comunión con Dios? Trae sequedad, trae desazón, trae desaliento, trae falta de rumbo, falta de dirección. Yo te pregunto, ¿te has encontrado así? Te alejas del Señor, pierdes tu comunión con Él y tu vida no tiene sentido, no tiene rumbo, no tienes descanso. Estás detenido en un camino desierto y todo alrededor tuyo comienza a secarse. Tus ídolos comienzan a caer uno tras otro y comienzas a desesperarte. Y tu vida, que antes era como la de un árbol plantado junto a corrientes de agua, ahora es un árbol que se está secando. ¿Por qué? Porque tu corazón ha cambiado a Dios por los ídolos. Tal como Israel dejó a Dios por sus ídolos. ¿Y qué ocurrió? La tierra fue maldecida. No hubieron lluvias. Recuerden que el Señor les dijo, yo los voy a introducir en una tierra donde ustedes no van a tener que usar máquinas de bombeo como lo hacían en Egipto. Recuerden que en Egipto los egipcios usaban máquinas de bombeo para sacar agua del Nilo y llevar a sus cultivos. Pero Dios les dijo, yo los voy a introducir en mi buena tierra y les haré llover y daré lluvia y yo regaré vuestros campos. Pero cuando nos apartamos de Dios, no hay lluvia, no hay agua. Todo se seca, hermanos. Todo alrededor tuyo se seca.
Y no es porque Dios se está apartando de ti, es porque tu pecado hace separación de Dios. Tu pecado te aparta de Él. ¿Qué trae la idolatría a la iglesia? La idolatría trae a la iglesia falta de comunión con Dios y escúchame bien por favor, ateísmo práctico. La idolatría trae a la iglesia falta de comunión con Dios y ateísmo práctico. ¿Y eso qué produce en una iglesia, en una congregación? Las congregaciones se secan, los cielos se cierran. No hay agua, no hay lluvia, no hay crecimiento, no hay nuevas conversiones, no hay arrepentimiento, no hay transformación de vida, no hay restauración. Es solamente una religiosidad muerta, vacía, sin sentido. Y muchos de nosotros nos preguntamos, pastor, ¿y por qué Dios no nos visita? ¿Y por qué Dios no hace algo con nosotros? ¿Y por qué pareciera que nadie en nuestra iglesia se está salvando? ¿Cuál es la respuesta de la palabra de Dios? A causa de tus ídolos. A causa de tu ateísmo práctico. A causa de vivir ignorando constantemente a Dios. A causa de profesar el nombre de Dios con tus labios, pero en la práctica olvidarte de Él. Eso fue lo que maldijo a la tierra de Israel. Se apartaron de Dios y no hubo lluvia. Eso fue lo que sucedió también con el reino del norte, ¿lo recuerdan? Cuando por boca de Elías, ¿qué pasó con el cielo? Se cerró. Dios no cambia, hermanos. Dios no ha cambiado. Él es el mismo de las Escrituras del Antiguo Testamento. Y es cierto, nosotros no somos una comunidad agraria, pero su iglesia depende de las lluvias del cielo. Y es nuestro pecado. Es nuestra rebelión, es nuestra idolatría la que cierra las ventanas de los cielos. Por lo tanto, este mensaje es para nosotros. Es el llamado de Dios a nuestras vidas. Dios, en su urgencia de traer a su pueblo así, le recuerda a Judá lo que había ya sucedido con su hermana Israel. Mira por favor los versículos 6 al 11. Capítulo 3, versos 6 al 11. Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Dios llamando la atención a Judá para que recuerde lo que había sucedido ya con las tribus del norte, que fueron los primeros en apartarse de Dios, ¿lo recuerda usted? Y fueron los primeros en irse al cautiverio, los primeros en ser invadidos, los primeros en ser destruidos. Y Dios dice acá por boca de Jeremías, tal vez mi pueblo, recordando lo que ha sucedido con Israel, se vuelvan a mí. Pero mi pueblo no oye, no escucha. Después de David, después de Salomón, el reino se dividió en norte y sur. El norte era Israel con las 10 tribus y el sur era Judá con la tribu de Judá y Benjamín. Las tribus del norte fueron al exilio, se apartaron de Dios. ¿Y qué hizo Dios con las tribus del norte cuando fueron cautivados por los asirios? Cuando fueron capturados por los asirios. Mira por favor el versículo 8. Dios les dio un certificado ¿de qué? Divorcio. Quebrantaron el pacto, se olvidaron de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Versículo 8. Él les dio carta de divorcio. Se acabó. Se fueron al cautiverio. ¿Saben ustedes qué pasó con esas 10 tribus? Se mezclaron con los paganos. Perdieron su identidad de Israel. Y nunca más regresaron a la tierra prometida. Yo te pregunto, ¿Dios tiene un compromiso con instituciones? ¿Dios tiene un compromiso con instituciones humanas? No, hermanos. Dios tiene un compromiso con su iglesia, con su pueblo.
Y ahí nosotros en nuestra sana teología entendemos que hay una separación entre iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible es la cual usted pertenece y se congrega. La iglesia visible está compuesta por distintas denominaciones, bautistas, presbiterianos, metodistas, episcopales, qué sé yo, congregacionalistas. La iglesia visible está compuesta por distintas denominaciones. Pero la iglesia invisible es aquella que está compuesta por los santos escogidos de Dios de todos los tiempos. Y Dios tiene un compromiso inquebrantable con su iglesia invisible. Porque la historia nos enseña que Dios también abandona congregaciones y denominaciones completas cuando éstas se entregan a sus ídolos, cuando éstas se olvidan de la palabra de Dios. Vemos esto aquí justamente en las Escrituras. Dios dio carta de divorcio a Israel. Israel no se arrepintió, Israel no escuchó, Israel no aprendió. Y su hermana Judá, viendo el pecado de su hermana Israel, tampoco escuchó, tampoco se arrepintió. ¿Y qué ocurrió con Judá? Los del sur fueron a la cautividad babilónica. ¿Por cuánto? 70 años. 70 años. ¿Y qué hay de nosotros, hermanos? ¿Qué hay de nosotros, la iglesia del nuevo pacto? ¿Estamos aprendiendo las lecciones del antiguo pacto? ¿Estamos aprendiendo las lecciones de esta iglesia del Antiguo Testamento? Mira por favor tu Biblia, 1 Corintios capítulo 10, verso 11. ¿Qué enseña el apóstol Pablo ahí con respecto a lo que sucede en el Antiguo Testamento? Primera de Corintios 10, 11 dice: y estas cosas, ¿cuáles cosas? La destrucción del templo, el exilio, la cautividad de Israel por los asirios, la cautividad de Judá por los babilonios. Pablo dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Escuche bien, por favor. Y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿A quiénes? A los que hemos alcanzado el fin de los tiempos. Y cuando Pablo habla ahí de fin de los tiempos, se refiere al nuevo pacto. Es decir, lo que encontramos en el Antiguo Testamento está escrito para nosotros. ¿Y el apóstol Pablo a quién le está escribiendo aquí? ¿A judíos? No, le está escribiendo a griegos. Y a esos griegos cristianos, Pablo les dice, lo que le ocurrió a los israelitas es un ejemplo para ustedes. Es un ejemplo para la iglesia. Por lo tanto, hermanos amados, temamos a Dios. Porque Dios no tiene un compromiso con instituciones. Dios tiene un compromiso con la gloria de su nombre. Dios tiene un compromiso con la gloria de su nombre. Entonces, ¿cómo este pueblo se puede volver a Dios? Porque Dios los llama. ¿Y cómo ellos se pueden volver a Dios? Por lo menos Jeremías da cuatro señales en el camino. Es como cuando tú vas por la autopista y te sientes perdido y comienzas a mirar el GPS y ¿qué hago ahora? Y el GPS te dice, mira, hay 4 opciones. O hay 4 alternativas de ruta. ¿Le ha pasado? Bueno, Israel estaba perdido. No sabían cómo regresar. Y el profeta menciona 4 llamadas de atención, 4 señales para volver a Él. Primera señal, Dios nos llama de regreso a su propio carácter. Cuando la iglesia se encuentra perdida, cuando la iglesia se encuentra desorientada, lo que la iglesia no necesita es marketing, lo que la iglesia no necesita es más actividad, lo que la iglesia es tener una visión deslumbrante de quién Dios es. La iglesia necesita ver a Dios en su gloria y su majestad para poder volver a Él. Y eso es lo que Dios hace aquí. Mira por favor el versículo 12.
Capítulo 3, versículo 12. Dios nos llama a su propio carácter. ¿Qué dice Dios ahí? Yo quiero que lean su Biblia, hermano. Yo quiero que lea eso. Dios nos llama a su propio carácter. ¿Qué dice Dios ahí? Verso 12. Vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti. ¿Por qué? Porque misericordioso soy yo. No guardaré para siempre mi enojo. Cuando Dios te llama de regreso a su comunión con Él, Él te dice, mi ira no va a caer sobre ti. Y para nosotros los cristianos, ¿qué significa eso? Mi ira cayó sobre Jesús, sobre tu mediador, sobre tu Salvador. Por lo tanto, vuelve a mí. ¿Y por qué debemos volver a Dios? Él nos llama la atención a su carácter. Yo soy misericordioso. ¿Quién es el que llama de regreso acá? El que llama de regreso acá es el Dios misericordioso que ama a los hijos pródigos. ¿Quién es el que llama aquí? El que llama aquí es el Dios misericordioso que llama a los infieles. Dios llama a los infieles. Dios está llamando a los que le han olvidado. Dios llama a los duros de corazón. ¿Hay un duro de corazón acá? Dios te está llamando. Dios llama a los que están en un pozo de miseria y no saben cómo salir de ahí. Y a esos Dios los llama. Vuélvete a mí. Dios llama a los que se sienten detenidos en un camino sin rumbo. Dios llama de vuelta a aquellos que ven que su vida no tiene dirección. A esos Dios les llama. A todas estas personas Dios les llama de vuelta. ¿Y por qué les llama de vuelta? No porque estas personas tienen algo que ofrecer, no porque estas personas califican, sino porque Dios es misericordioso. Él los llama por su propio carácter, hermanos. Esa es la gloria del Evangelio. Es Dios viniendo a nuestras vidas para rescatarnos de nosotros mismos. Déjame decirte esto. No importa cuán pecador o alejado de Dios te sientas hoy. ¿Hay alguien así acá? ¿O esta congregación no lucha con eso? No importa cuán pecador o cuán alejado te sientas de Dios hoy. No importa cuán arruinada esté tu comunión con Dios desde el punto de vista humano. Escuche bien esto. Dios te llama a que regreses a Él en arrepentimiento y serás restaurado. ¿Y cómo sabemos esto, pastor? Está llamando a Israel, está llamando a Judá, está llamando a un pueblo que lo había cambiado por ídolos. Está llamando a un pueblo infiel. Segunda señal. ¿Cómo podemos volver a Dios? ¿Cómo este pueblo puede regresar a Dios? Este pueblo puede volver a Dios y regresar a Dios por la gracia ofrecida, por la gracia que se les ofrece. ¿Qué nos enseña esto? El Evangelio es, ¿Dios ayuda a los que se ayudan? El Evangelio es, ayúdate que yo te ayudaré. Si alguno de ustedes le enseñaron eso, déjeme decirle que está completamente equivocado. El Evangelio no es Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. No, eso no es el Evangelio. La gracia de Dios, la bendita gracia de Dios, no es para los que se ayudan a sí mismos. La gracia de Dios es para los que no pueden hacer nada. Por eso es gracia. Por eso es gracia de Dios. ¿Y cómo la gracia de Dios está expresada acá en el llamado de Jeremías? Escuche bien, si Dios te llama al arrepentimiento en esta mañana, yo te pregunto, ¿Él da gracia a tu corazón para que te arrepientas? Sí. Si Dios te llama al arrepentimiento, Él da gracia para que tú te arrepientas.
Si Dios te dice, vuelve a mí, a pesar de que tienes un corazón duro, ¿qué hará Dios entonces? Él te dará un corazón de carne. Si Dios te dice, vuelve a mí, tú que tienes un corazón frío y distante y indiferente por mí, Dios te dará un corazón lleno de afectos por Él. Eso es el Evangelio. ¿O es que acaso Dios espera que brote algo bueno de ti? Si fuese así, amado hermano, entonces no hay salvación posible. No hay salvación posible porque de tu corazón malo, de mi corazón perverso, de nuestros corazones pecadores, nada bueno puede salir. Pero ¿qué brota del corazón de Dios? Gracia, misericordia, compasión. Del corazón libre y soberano de Dios brota gracia y misericordia para los pecadores. Es Dios quien hace que nuestros corazones se vuelvan a Él. Mira el verso 14, capítulo 3, verso 14. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová. ¿Y por qué les manda convertirse? ¿Qué dice el texto? Yo soy vuestro esposo. Recuerde esto. ¿Judá había abandonado a Dios? Sí. ¿Judá habían abandonado a su verdadero esposo? Sí. Judá había cambiado a Dios por muchos amantes. Pero ¿qué nos está diciendo el texto aquí? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Nos dice que Dios sigue llamando a su pueblo como su esposa. Dios sigue diciendo, yo soy vuestro esposo. A pesar de que ellos la habían abandonado, a pesar de que ellos decían, tú no eres nuestro marido, Dios sigue diciendo, conviértanse a mí porque yo soy vuestro esposo. Quizás ustedes han roto la relación, pero yo todavía no lo hago porque hay misericordia y hay gracia. Aún no es el juicio, eso está diciendo Dios. Vuélvete entonces. No importa, amado hermano. No importa en esta mañana si llegaste con un corazón duro o durante la semana cambiaste a Dios por ídolos o cambiaste a Dios por criaturas. Dios te dice, vuélvete a mí porque aún yo soy, ¿qué cosa? Tu Dios. Aún yo soy tu Dios. Aún es nuestro Dios y el Dios de nuestros hijos. Y por eso debemos volver a Él. Tercera señal. ¿Cómo debemos volver a Él? Arrepentimiento. En verdadero arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Simple, básico de las Escrituras. El arrepentimiento es dar la espalda al pecado. El arrepentimiento es dejar el pecado. El arrepentimiento es volver a Dios. El arrepentimiento es dejar nuestros ídolos. Pero ¿cómo era el arrepentimiento de Israel? Era un arrepentimiento falso. Era un arrepentimiento falso. ¿Por qué? Porque ellos seguían complaciendo a sus ídolos en secreto. Era un falso arrepentimiento. Y por ese pecado Judá fue destruido por los babilonios. Ellos nunca volvieron a Dios con todos sus corazones. Cuando Dios les llamó al arrepentimiento, ellos se negaron, ellos no reconocieron su maldad. Ellos no oyeron su voz. Hermanos, si Dios nos llama al arrepentimiento, es porque Él está dispuesto a ofrecer gracia para ti. ¿Y eso qué nos enseña? Que el arrepentimiento es sensible a la gracia de Dios. Recuerden lo que enseña el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, que la bondad de Dios y la compasión de Dios, ¿a dónde nos guían? Nos guían al arrepentimiento. ¿Te cuesta arrepentirte? ¿Te cuesta arrepentirte y perdonar? ¿Te cuesta arrepentirte, perdonar, confesar tu pecado? ¿Te cuesta perdonar a otros sus faltas, sus pecados contra ti? ¿Te cuesta? Si te cuesta el perdón, si te cuesta perdonar,
si te cuesta confesar tus pecados y volverte a Dios, en el fondo es porque menosprecias la gracia de Dios. Eso es. El arrepentimiento es sensible a la gracia. Y la gracia, mis queridos hermanos, no es un parche, ni es una póliza de seguro para seguir pecando deliberadamente. La gracia de Dios nos enseña a renunciar al pecado. La gracia de Dios cautiva nuestros corazones para que abandonemos nuestros ídolos. Pero Israel practicaba un falso arrepentimiento. ¿Y sabe lo que produjo ese falso arrepentimiento? Ese falso arrepentimiento produjo dureza de sus corazones, produjo sordera. Cada vez que tú rehusas arrepentirte, lo que estás haciendo, amado hermano, es amontonar ira sobre tu cabeza para el día de la ira. Porque Dios te llama una y otra vez con misericordia, con gracia, con amor. Y tú dices, no he pecado. ¿Qué está ocurriendo? Acumulas ira para el día de la ira. Israel no confesó su pecado, Israel no tuvieron un arrepentimiento verdadero. ¿Y qué produce el falso arrepentimiento? El falso arrepentimiento no produce afectos para Dios. No trae un afecto por Dios profundo. Considera lo que dice 2 Corintios capítulo 7, verso 10. 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué trae el falso arrepentimiento? El falso arrepentimiento trae endurecimiento. Y el falso arrepentimiento te endurece tanto que simplemente te arroja hasta la condenación. Y esa es la realidad por qué muchas personas dentro de la iglesia se pierden. ¿Lo escuchó? Por falso arrepentimiento. Porque el arrepentimiento que practicaban nunca les renovó. Tal como este arrepentimiento de Israel, su falso arrepentimiento nunca les renovó. Nunca fueron restaurados. Ellos menospreciaron la gracia, menospreciaron la misericordia, menospreciaron a este Dios que les decía, vuélvanse a mí, aún yo soy su esposo, vuélvanse a mí. Ellos menospreciaron este llamado y sus corazones fueron endurecidos hasta la condenación. ¿Recuerda usted lo que Jesús hizo con Judas? ¿Recuerdas tú lo que hizo Jesús? La última palabra que le dio a Judas Iscariote ahí en el huerto de Getsemaní. ¿A qué has venido, amigo? ¿A qué has venido, amigo? ¿Tú crees que Jesús está bromeando? ¿Tú crees que Jesús no tiene nada que decir, entonces habla por hablar? ¿A qué has venido, amigo? En esa noche oscura de Getsemaní, donde el Hijo de Dios sabía que debía ir a la cruz, porque ya estaba dispuesto para cumplir con la voluntad de su Padre y se había ofrecido a su Padre en oración y en ruego, le da el último mensaje a Judas. ¿A qué has venido, amigo? Y Judas no respondió a ese llamado. ¿Y por qué no respondió? Porque era hijo de perdición, destinado a condenación. Pero tampoco respondió porque su corazón fue endurecido un año tras otro, tras otro, tras otro, hasta que llegó el punto en que despreció a Jesucristo por completo. ¿Cuántas veces te llama el Evangelio domingo a domingo? ¿Cuántas veces Cristo te extiende su misericordia y su gracia? ¿Cuántas veces Jesús te dice, ¿a qué vienes? Vengo a ti, Jesús, porque en ti hay perdón, porque en ti hay misericordia. Pero no fue así con Israel. Cuarta y última señal. La cuarta y última señal es la ministración del Evangelio. Jeremías
En el verso 15 dice que Dios les dará a su pueblo pastores según su propio corazón. Qué gran promesa es esta. ¿Te gustaría tener un demonio que te predique? Pero muchas iglesias lo tienen, porque están bajo condenación. Cuando despreciamos el Evangelio ya no nos queda nada, hermanos. Nada. Pero Dios dice que si su pueblo se regresa a Él, se vuelve a Él, Él les dará pastores según su propio corazón. Es decir, el corazón que vuelve a Dios será alimentado por Dios. Si te vuelves al Señor, cuidará de tu alma, te dará alimento, te dará sustento, guardará tu corazón. ¿Y cómo Dios cuida de nuestros corazones? Él cuida de nuestros corazones dándonos su evangelio. Él no cuida de nuestros corazones a través de hombres falibles. No, Él cuida de nuestros corazones dándonos su palabra, dándonos su evangelio santo, guardando nuestros corazones de la idolatría. Pero ¿qué es un pastor conforme al corazón de Dios? Quizás muchos de ustedes se han hecho esa pregunta. ¿Qué será un pastor conforme al corazón de Dios? A lo mejor es un pastor que tiene alas de ángeles. A lo mejor es un pastor que no peca. No, ¿qué es un pastor conforme al corazón de Dios? Es una pregunta muy importante. Y la respuesta yo la encontré a través del puritano. El pastor puritano John Shaw dice lo siguiente. Los ministros, escuche bien, los ministros según el corazón de Dios predican a Jesucristo. Los ministros según el corazón de Dios predican a Jesucristo. Cristo es el fin, Cristo es el alcance, Cristo es el diseño de su ministerio. Ese diseño es traer a los pecadores a Cristo, edificar a los creyentes en Cristo. Predican a Cristo en su persona, predican a Cristo en sus naturalezas, predican a Cristo en sus oficios, predican a Cristo con las ofertas de su evangelio, predican a Cristo en su justicia, predican a Cristo en sus riquezas inescrutables para su pueblo. Por eso es la última señal. Te vuelves a Él. ¿Qué te va a dar Dios? En el fondo va a dar su evangelio y a su Hijo para ti, con alimento suntuoso, a través de la predicación del evangelio. Y así entonces Dios le dice a este pueblo: convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Conviértanse y sanaré vuestras rebeliones. Y Dios aquí, en los versículos 22 y 23 del capítulo 3, les enseña cómo Israel debe volverse a Dios, con qué tipo de clamor deben regresar a Dios. Escuche por favor. He aquí, nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Pero Judá no se volvió al Señor. No volvieron. No volvieron al Señor. ¿Y a dónde fueron? Al exilio, al cautiverio. ¿Dios es justo? Sí, hermanos. Si no atiendes el llamado al arrepentimiento, ¿a qué te expones entonces? Al juicio de Dios. Pero aún así, en el juicio, Dios extendió su misericordia a este pueblo. Permíteme, por favor, leer lo siguiente. Porque así dijo Jehová, estoy citando Jeremías 29. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplen los 70 años, mira lo que dice Dios ahí. Yo os visitaré. Yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra.
para hacerlos volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces me invocarán y vendréis y oraréis a mí, y yo les escucharé, y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo vuestro corazón. ¿Y por qué volverán a buscar a Dios de todo corazón? Nunca lo olvide, porque Dios los visitó. Porque Dios los visitó. Porque Dios despertó sus corazones. Porque Dios despertó su buena palabra en medio de su pueblo. Hermanos amados, es tiempo de clamar al Señor por esto. ¿Deseas tú que el Señor nos visite? ¿Deseas tú que el Señor visite su iglesia? No hablo de esta iglesia, hablo de su iglesia en general, que nos visite con un hambre por su palabra. Que Dios nos visite y nos dé su bendición abundante y muchos vengan al conocimiento de Cristo y muchos pasen de las tinieblas a la luz. Sí, hermanos, pero primero volvamos nosotros al Señor. Vuélvete a mí porque yo soy tu esposo, dice el Señor. Volvamos al Señor entonces. Vamos a Él en oración, reconociendo su misericordia y su gracia para nuestras vidas. Oremos. Dios santo, no hay nadie como tú. Nadie puede traer esa oferta de misericordia y de gracia y de perdón. Solamente tú, Señor. Solamente tú. Tú nos dices, vuélvanse a mí, porque yo soy misericordioso. No derramaré mi ira sobre ti. Oh Señor, sí lo sabemos. Lo sabemos porque tu ira fue derramada sobre tu Hijo Jesús en la cruz. Pero Señor, somos tan duros. Señor, estamos rodeados de una maldita incredulidad. Señor, el estado de la iglesia en general es de una indiferencia hacia tu carácter, hacia tu persona. Un desazón en el corazón llena las iglesias. Una esterilidad, Señor, una sequedad. Cuando, Señor, tu palabra nos dice que tú has llevado toda maldición y que tú has desatado, Señor, los tesoros de los cielos para nosotros. Tú eres el Dios que abre ventanas, portales de los cielos para derramar tu bendición sobre tu pueblo. Oh Señor, y somos tan cortos de vista porque te agradecemos por los bienes materiales, te agradecemos por trabajo, te agradecemos porque nos prosperes, pero no tenemos la misma hambre, Señor, de ser prosperados espiritualmente. No tenemos ese mismo deseo, Señor, de que rompan los cielos y que nos visites con poder y gloria, transformando, Señor, renovando, salvando. Oh Señor, cumple tu palabra. Cumple tu palabra, Señor. Porque también estamos en esta cautividad babilónica. También nos encontramos cautivos, Señor, en un mundo que te desprecia. Nos encontramos, Señor, cautivos en esta Babilonia de nuestro tiempo. ¿Y dónde está tu mano, Señor? ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde están tus misericordias, Señor, para salvar? ¿Dónde está tu gracia, Señor, para traer a los perdidos? Señor, tú no has fallado.
Señor, tu brazo no se ha cortado para hacer misericordia, pero son nuestros pecados, Señor, los cuales no queremos reconocer, son nuestros ídolos que acariciamos en secreto para olvidarnos de ti. Señor, es que nosotros hemos roto nuestra comunión contigo y no lo queremos reconocer, Señor. Nos es más fácil ofrecerte un par de horas. Nos es más fácil, Señor, ofrecerte un activismo que buscarte a ti en los secretos, Señor. Perdónanos, Padre Todopoderoso. Señor, y visítanos, Señor, como dice tu palabra, y despierta, Señor, tu buena palabra en medio nuestro. Despierta nuestros corazones, danos un despertar, Señor, hacia ti. Padre Todopoderoso, conforme a tu palabra, oramos en las promesas santas de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.